Ganó 8 millones en River y de llegar a Ecuador, no cobraría ni la mitad. Marcelo Gallardo aparece en el radar de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero detrás de esa posibilidad emerge una distancia económica gigantesca. Durante su última etapa en el conjunto argentino, habría percibido alrededor de 8 millones de dólares por temporada, una cifra muy superior al presupuesto reciente de la TRI. Marcelo Gallardo aceptaría cobrar menos de la mitad de lo que habría ganado en River Plate para asumir este proyecto, o la Federación Ecuatoriana de Fútbol tendría que realizar una inversión histórica para competir con la MLS y Europa. La comparación explica la magnitud del desafío. Los últimos cuerpos técnicos de Ecuador habrían trabajado con contratos cercanos a los $2.400.000 anuales. Si esa referencia volviera a utilizarse en una posible negociación, Gallardo tendría que aceptar una reducción aproximada de $5.600.000 por temporada respecto a lo que habría ganado mientras dirigía a River Plate. En números concretos, el entrenador argentino recibiría menos de la mitad de su salario anterior. La diferencia no es pequeña ni puede ocultarse detrás del entusiasmo despertado por su nombre. Estamos hablando de un técnico acostumbrado a manejar uno de los proyectos más importantes del continente y cuya cotización alcanzó niveles que hoy parecen muy alejados de los antecedentes económicos manejados por Ecuador. Eso no significa que la operación esté descartada antes de comenzar. El presupuesto de $2.400.000 funciona únicamente como referencia de los contratos asumidos por la Federación durante sus procesos más recientes. Si existe una intención seria de convencer a Gallardo, la dirigencia podría estudiar una propuesta distinta, elevar sus condiciones y construir un paquete económico acorde con la dimensión del candidato. Aquí existe una precisión imprescindible: por ahora no hay una oferta salarial oficial confirmada. Tampoco existe un acuerdo entre Marcelo Gallardo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Lo que se conoce permite establecer una comparación entre su remuneración anterior y los contratos recientes de la TRI, pero todavía no autoriza a presentar su llegada como cerrada, encaminada o definida. La distancia de $5.600.000 obliga a preguntarse cuánto estaría dispuesta a invertir la federación para contratarlo. Mantener el presupuesto habitual colocaría la negociación en un escenario muy difícil, porque el argentino debería renunciar a una parte enorme de sus últimos ingresos. Aumentarlo considerablemente también exigiría evaluar recursos, prioridades y la sostenibilidad de un compromiso pensado para varios años. El nombre de Gallardo provoca ilusión porque su recorrido en River Plate lo convirtió en un entrenador reconocido internacionalmente. Sin embargo, ese prestigio también eleva las exigencias de cualquier conversación. Ecuador no estaría buscando únicamente a un técnico disponible, sino una figura con mercado, experiencia y capacidad para escoger entre diferentes destinos antes de decidir cuál será el siguiente paso de su carrera. Y justamente allí aparece otra dificultad. Marcelo Gallardo no solamente estaría siendo considerado por Ecuador. De acuerdo con la información difundida por el periodista argentino Maximiliano Grillo, el entrenador también tendría ofertas o intereses procedentes de la MLS y de Europa. Dos mercados capaces de presentarle alternativas atractivas tanto en el aspecto profesional como en el económico. La presencia de competidores modifica completamente el escenario. Si Gallardo tuviera únicamente la opción ecuatoriana, la federación podría negociar con más margen y convertir el proyecto deportivo en su principal argumento. Pero con posibilidades en la MLS y Europa, cualquier propuesta de la TRI tendría que competir contra destinos con clubes, presupuestos y condiciones que podrían acercarse más a sus expectativas. Ecuador necesitaría presentar algo mucho más profundo que una cifra escrita sobre una mesa. El dinero será importante, especialmente después de los $8 millones anuales que habría percibido en River Plate, pero también deberá existir una propuesta deportiva capaz de despertar su interés. Gallardo tendría que sentir que asumir la TRI representa una oportunidad fuerte y no simplemente una salida inmediata. Dirigir una selección supone una dinámica completamente diferente al trabajo cotidiano en un club. Los periodos de concentración son más cortos, el contacto con los jugadores se reduce y el calendario internacional determina cada etapa del proceso. No existe la posibilidad de entrenar diariamente durante meses, corregir movimientos semana tras semana o incorporar futbolistas cada vez que aparece una necesidad dentro del equipo. Gallardo tendría que analizar si ese formato encaja con su manera de trabajar. También debería estudiar las posibilidades reales de competir por objetivos importantes con Ecuador.
La transición desde River Plate hacia una selección exigiría adaptar su metodología a tiempos reducidos, elegir cuidadosamente a los convocados y aprovechar cada ventana internacional para transmitir sus conceptos sin disponer de una preparación extensa. En ese punto, Ecuador sí podría enseñarle argumentos deportivos de peso. La Tri cuenta con jugadores que actúan en algunas de las principales ligas europeas y posee una base con experiencia internacional. William Pacho, Moisés Caicedo y Piero Hincapié aparecen como los nombres más representativos de una generación que ha logrado instalarse en escenarios exigentes y competir frente a rivales de primer nivel. William Pacho podría entregarle seguridad defensiva, presencia física y experiencia en el fútbol europeo. Piero Hincapié también representa una pieza importante por su capacidad para actuar en el fondo y responder en contextos competitivos. Moisés Caicedo, desde el mediocampo, ofrece jerarquía, despliegue y una experiencia acumulada que lo convierte en una referencia fundamental dentro de la estructura de Ecuador. No se trata solamente de 3 futbolistas reconocidos. Alrededor de ellos existe una generación joven con posibilidades de continuar creciendo. Ese componente podría seducir a Gallardo, un entrenador que tendría la oportunidad de construir un equipo durante varios años, potenciar recursos disponibles y desarrollar una identidad alrededor de jugadores que todavía pueden alcanzar nuevas etapas en sus respectivas carreras. La propuesta ecuatoriana tendría que apoyarse justamente en esa proyección. Ante una diferencia salarial tan marcada, la federación necesitaría demostrar que la Tri posee una base competitiva, objetivos definidos y tiempo suficiente para desarrollar un proceso. El proyecto podría convertirse en la herramienta principal para reducir la influencia del dinero, aunque sería arriesgado creer que el componente económico dejará de ocupar un lugar decisivo. Gallardo estaría obligado a poner cada elemento en la balanza. Por un lado, aparece el antecedente de los $8 millones que habría recibido durante su última etapa en River Plate. Por el otro, surge una selección con jugadores importantes, crecimiento sostenido y desafíos internacionales. La decisión dependería de cuánto valore el argentino cada aspecto y de las condiciones concretas que le sean presentadas. El calendario futuro también puede fortalecer la propuesta de Ecuador. La Copa América de 2028 aparece como uno de los grandes objetivos del siguiente ciclo. Ese torneo permitiría construir un proceso con una meta continental definida, evaluar el crecimiento colectivo y medir a la nueva selección frente a las potencias de la región en una competencia de enorme exigencia. Después aparecería el Mundial de 2030. Ecuador partiría con buenas posibilidades de volver a disputar esa competición debido al crecimiento de su generación actual y al contexto de las eliminatorias. Para Gallardo, conducir un proceso con esa perspectiva podría representar un desafío atractivo, preparar una selección joven, consolidarla y llevarla hacia el escenario más importante del fútbol internacional. La federación debería explicar cómo piensa recorrer ese camino. No bastaría con mencionar la Copa América o el Mundial como aspiraciones generales. El entrenador necesitaría conocer la planificación, las herramientas disponibles, el funcionamiento de las categorías juveniles y la manera en que se respaldaría su trabajo. Un proyecto de varios años requiere estabilidad, confianza y objetivos que puedan sostenerse incluso cuando aparezcan resultados adversos. También habría que definir el alcance de su cuerpo técnico, porque la referencia de $2.400.000 corresponde a contratos cercanos a los manejados por las últimas estructuras de trabajo de la Tri. Una negociación con Gallardo podría involucrar condiciones distintas, considerando la composición de su equipo, sus colaboradores y las exigencias necesarias para desarrollar su propuesta dentro de una selección nacional. Por esa razón, comparar 8 millones con 2.400.000 sirve para dimensionar la diferencia, pero no permite anticipar el desenlace. La federación podría preparar una oferta superior a sus antecedentes, mientras Gallardo podría valorar aspectos que no dependan únicamente del salario. Sin una propuesta confirmada, cualquier cálculo debe entenderse como una aproximación basada en los datos económicos conocidos hasta este momento. Lo evidente es que Ecuador tendría que realizar un esfuerzo fuera de sus parámetros recientes. Pretender contratar a un entrenador de esa cotización, manteniendo exactamente las mismas condiciones del pasado, reduciría considerablemente las posibilidades. Si el interés avanza, la dirigencia deberá decidir si está preparada para modificar su presupuesto o si concentrará sus energías en convencerlo mediante la fortaleza del proyecto deportivo. La MLS podría atraerlo por su crecimiento, sus recursos y una estructura de clubes con capacidad para invertir. Europa, en cambio, representaría la oportunidad de competir dentro del mercado más exigente del planeta. Ecuador tendría que enfrentarse a esas posibilidades ofreciendo una selección con presente, juventud y una ruta internacional que incluye la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030. Para Gallardo,
Asumir la Tri también significaría afrontar una experiencia diferente después de su última etapa en River Plate. Pasaría de las obligaciones permanentes de un club a la administración de periodos breves de trabajo. Tendría jugadores repartidos en distintos países y necesitaría coordinar seguimiento, convocatorias y preparación con una frecuencia muy distinta a la rutina semanal del fútbol argentino. Esa transformación podría interesarle si busca un desafío nuevo. Ecuador le permitiría trabajar con figuras consolidadas y jóvenes en pleno desarrollo, sin comenzar desde una base vacía. La selección ya posee futbolistas expuestos a competiciones de alto nivel, una condición que puede acelerar la construcción de un equipo competitivo y facilitar la implementación de ideas durante concentraciones necesariamente reducidas. Pero el prestigio de los nombres no garantiza por sí mismo que Gallardo acepte. La federación tendría que convencerlo de que existen condiciones para competir y continuidad para trabajar. Además, debería resolver la brecha salarial sin comprometer irresponsablemente sus recursos. El entusiasmo alrededor del entrenador necesita avanzar acompañado por cifras posibles, planificación seria y una negociación capaz de responder a las expectativas de ambas partes. Hasta ahora, el escenario está abierto. Existe una diferencia económica aproximada de $5.600.000 entre lo que habría ganado en River Plate y el presupuesto cercano utilizado recientemente por Ecuador. Existen también intereses desde otros mercados y una selección con argumentos deportivos. Lo que todavía no existe es una oferta confirmada que permita saber cuánto podría acercarse la federación. Por eso, presentar a Gallardo como nuevo entrenador sería adelantarse a los acontecimientos. La opción puede despertar expectativa, pero todavía debe atravesar conversaciones económicas y deportivas. Ecuador tiene material humano, objetivos importantes y una generación con proyección. El argentino posee prestigio y alternativas. El encuentro entre ambos dependerá de si la federación logra convertir esas condiciones en una propuesta verdaderamente convincente. El gran interrogante pasa por determinar cuánto estaría dispuesto a reducir Gallardo sus pretensiones y cuánto podría elevar Ecuador su presupuesto. Si ninguna de las partes se mueve, la diferencia parece demasiado amplia. Si ambas encuentran un punto intermedio y el proyecto lo seduce, la posibilidad podría ganar fuerza, aunque siempre bajo la competencia que representarían la MLS y Europa. $8 millones frente a $2.400.000, esa es la distancia que hoy retrata el tamaño de la operación. Ecuador puede ofrecerle a Gallardo una generación encabezada por William Pacho, Moisés Caicedo y Piero Hincapié, además de la Copa América de 2028 y el camino hacia el Mundial de 2030, pero necesitará respaldar ese atractivo con condiciones económicas. Ahora la discusión queda abierta. ¿Marcelo Gallardo aceptaría cobrar menos de la mitad de lo que habría ganado en River Plate para asumir este proyecto, o la Federación Ecuatoriana de Fútbol tendría que realizar una inversión histórica para competir con la MLS y Europa?